Carolina, primero muchas gracias por la invitación a vos y a Luz Estela, que digamos muy generosamente me han tenido en cuenta para ese tipo de escenarios que sigo pensando que son vitales. Es casi que la esencia misma nuestra en el contexto universitario se debe a la formación y la discusión. Entonces, gracias a la Vicerrectoría por la invitación y por el ejercicio que están haciendo. Creo que ese ejercicio es supremamente valioso y sumamente importante en relación con lo que nos convoca, que es tratar de pensar elementos que tienen que ver con la identidad institucional, pero también elementos que van un poco más allá de eso, que salen inclusive de la esfera propia de lo local o lo institucional. Entonces, gracias por la invitación y bueno, entonces arrancamos. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, Sí. bueno. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Este proceso no es mío, es un proceso colectivo del Departamento de Humanidades, de la Vicerrectoría Académica y de la Universidad en general, porque en buena medida este tipo de discusiones, si bien están muy inscritas en el contexto inmediato de lo que está viviendo la universidad, pues obedecen a dinámicas que nos superan. Indiscutiblemente pensar en este caso el papel del pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico puede aportar dentro de una identidad institucional, implica pensarnos más allá de simplemente un oficio en la institución, de simplemente una profesión específica. Y creo que es un desafío para la época y es un desafío ante todo para las condiciones actuales que vive el mundo. Yo creo que es fundamental ubicarnos inicialmente en ese escenario. Estamos en un escenario sumamente complejo, un mundo que ha cambiado vertiginosamente, y no por una pandemia, sino por lo que dejó en evidencia. Creo que eso nos ha obligado a repensarnos como docentes, como profesionales, pero también como ciudadanos. Y eso indiscutiblemente implica volver sobre discusiones que hace mucho tiempo se venían dando, estas discusiones sobre el pensamiento crítico, no son discusiones recientes, pero que adquieren cada vez mayor validez y mayor preponderancia, porque detrás de todos estos fenómenos que vive permanentemente la humanidad, pues se esconden grandes desafíos y en buena medida quienes son llamados a entender, a problematizar esos desafíos somos nosotros, los profesionales, y más aún los profesionales que formamos profesionales. Yo creo que es una doble responsabilidad que nos hace un poco más desafiante nuestro oficio académico, nuestro oficio intelectual y profesional. Yo creo que indiscutiblemente eso es un elemento que nos tiene que ubicar. Nosotros no somos responsables tan solo de una práctica específica, sino de una práctica que va a tener un impacto mucho mayor, porque estamos formando los profesionales que de una u otra manera van a engrosar esa dinámica de la realidad en todos los campos del conocimiento. En ese sentido, pensar y problematizar el contexto del pensamiento crítico, la naturaleza de lo que hay detrás del pensamiento crítico, implica pensar las lógicas del pensamiento complejo y cómo ese pensamiento complejo, que también nos permite abordar nuevas dimensiones de la realidad, tiene que entenderse no como un complemento formativo. Yo no comparto eso y he sido bastante crítico, inclusive al interior de la universidad, con pensar que estas discusiones se circunscriben al mundo de las ciencias sociales, porque creo y soy convencido que son discusiones que le competen a todos los profesionales de todos los campos del conocimiento, donde definitivamente el pensamiento crítico no es una formación adicional o complementaria, sino estructural. Yo creo que nos hemos alejado un poco del concepto de integralidad del profesional, y la integralidad implica pensar precisamente ese tipo de escenarios, ese tipo de fenómenos. Yo quería arrancar un poco eh, esta charla hablando de esos cambios que la sociedad nos ha ido presentando. Indiscutiblemente hay una discusión todavía no resuelta, todavía una discusión bastante compleja, y es, bueno, ¿en qué época vivimos? Hay una definición que Premio Nobel de Química, Klutzer, plantea que se ajusta mucho a los cambios de la forma de entendernos con el mundo. Antes la relación que teníamos con el entorno era una relación de aprendizaje o de adaptación, siempre en términos culturales, y eso es lo primero que yo arranco cuando, por ejemplo, doy antropología en la universidad. Siempre que el hombre inició su proceso de interacción con el medio, entendió que la adaptabilidad
al medio, es lo que le permitía extraer aquello que lo necesitaba, pero también articularse de forma armónica con ese contexto. Esas épocas de articulación con el mundo, nosotros lo llamamos, en términos antropológicos, lo llamamos cosmovisión. Esa es la visión que tenemos de lo exterior, del mundo y del entorno. Relacionarnos con esa visión del entorno, con esa visión del mundo exterior, es lo que llamamos nosotros cultura, porque de alguna manera la cultura son esas prácticas que nos permiten saber cómo, a través de lo que yo tengo alrededor, me involucro, me relaciono, me adapto, qué necesito para sobrevivir y cómo me organizo en términos de espacio-tiempo para poder hacer uso de ello. ¿En qué cambió entonces ese proceso? Ese proceso de adaptación con la cultura, ese proceso de adaptación con el medio. Cambió básicamente en un fenómeno que es, insisto, es un concepto reciente, es un concepto del 2000, que nos permite entender que hemos entrado a lo que se llama o lo que se denomina el antropoceno, la época o la era del hombre. ¿Por qué la era del hombre? Porque antes nosotros nos adaptábamos a la cultura, perdón, al medio ambiente, al entorno. Ahorita el hombre afecta al entorno. El hombre, con todas las decisiones, con todas las prácticas, con todos los elementos que de alguna manera, digamos, ha decidido ir implementando en sus hábitos, ha alterado esa relación con el entorno. La relación con el entorno ya no es una relación adaptativa, ya es una relación altamente nociva. Somos una sociedad que permanentemente está alterando las condiciones, inclusive las condiciones naturales, con las decisiones de la industrialización, con las decisiones del desarrollo, la contaminación, elementos que ustedes bien conocen, porque creo que todos, es responsabilidad de todos en cada una de las áreas entender cuál es el impacto que este tipo de fenómenos, que son las decisiones del hombre sobre el entorno, han tenido sobre nuestras prácticas cotidianas. Una muestra de ello, en buena medida, lo estamos viviendo en la actualidad. Esta situación de la pandemia y demás es producto de una gran cantidad de decisiones que como sociedad, como humanidad, se han tomado o hemos naturalizado, pero que de alguna manera ya invirtieron la relación hombre-naturaleza. Antes era una relación estructurada de la naturaleza hacia el hombre, ahorita es el hombre el que determina en buena medida esos cambios con la naturaleza. Esa época del hombre hay muchas discusiones. Hay algunos que consideran que el antropoceno se viene a constituir desde el neolítico, otros dicen que se da desde la revolución industrial. Yo diría que en términos prácticos el antropoceno, que es la época en la cual el hombre ha afectado tanto a la naturaleza y es por ende el hombre el que ha alterado el ritmo natural, se da más o menos entre el 50 y el 60 del siglo XX. ¿Por qué? Porque es donde ya definitivamente ese desbalance, ese desequilibrio se ve con mayor consistencia, con mayor, digamos, fuerza. Esta época, esta nueva época, es una época en donde indiscutiblemente nos vemos abocados a un mundo altamente atiborrado, por eso la imagen de la derecha, atiborrado de marcas, atiborrado de registros, atiborrado de consumo, digamos, de mercadear, diferentes dimensiones, pero es un mundo donde estas situaciones que llamaremos nosotros sociedades postindustriales o sociedades inmersas en este mundo moderno, por no decirlo de una manera peyorativa, es ha tenido unas consecuencias y es precisamente ese concepto de antropoceno. Esas consecuencias implican, implican precisamente pensar cuáles son los dos grandes desafíos que tiene el mundo moderno. Yo creo que desde las grandes construcciones, desde esas grandes, digamos, apuestas arquitectónicas, simbólicas, hasta estas nuevas metáforas del control contemporáneo, el hombre en buena medida ha invertido una relación con el entorno y es capaz de construir, y por eso me parece que ese contraste, esas imágenes es tan importante, es capaz de construir desde las obras más impactantes, más sugestivas, más grandiosas en términos no solamente estéticos, sino simbólicos, sino políticos, artísticos. Desde ese tipo de majestuosidad que nos implica, por ejemplo, construcciones como esta, hasta prácticas como la de la parte superior derecha, prácticas de consumo donde se han idealizado nuevos productos, pero donde, como lo plantea un poco la imagen de abajo eh, tenemos que aprender a vivir con esas decisiones que tomamos. Es muy interesante porque aquí también permanentemente nos tenemos que hacer una pregunta y es, bueno, ¿qué entendemos nosotros como coherencia? ¿Qué significa la coherencia? Antes de llegar al pensamiento crítico, ¿qué significa la coherencia?
La coherencia es decirle a un muchacho que está, digamos, en nuestras manos como futuro profesional, que el sueño de él es que ingrese a una empresa, cualquiera de estas que les acabo de mostrar anteriormente, y que eso de alguna manera lo va a hacer mucho más exitoso que el promedio, sin pensar que eso también tiene de manera relacional otras consecuencias con el mundo que de alguna manera nos está afectando. Es qué es lo que entendemos nosotros como coherencia, qué es lo que entendemos por ser consecuentes en términos profesionales y hasta dónde llega el límite de pensar que el ideal de un profesional debe estar circunscrito de alguna manera en la capitalización del mundo. Entonces, creo que esta lógica, y por eso quería arrancar por ahí, del antropoceno es una lógica en la cual tenemos que entender que nosotros somos capaces de lo mejor y de lo peor, de las cosas más elaboradas, más producidas, de las cosas más, digamos, más profundas en términos de sensibilidad, en términos de profundidad, en términos matemáticos, en términos arquitectónicos, en términos físicos, pero también eso trae una consecuencia. Hay veces el gran conflicto que nosotros tenemos a la hora de pensar el pensamiento crítico es precisamente que queremos ver la imagen de la izquierda, pero nos olvidamos de las imágenes de la derecha, como si lo uno no tuviese de alguna manera relación con lo otro. Es un poco lo que pasa cuando les decimos a los muchachos que hay un ideal de profesional, y ese ideal de profesional finalmente es el que ingresa a, y yo creo que ahí ya empezamos nosotros a equivocarnos. No hay ideales en ningún sentido, con ningún profesional. Yo creo que hay procesos donde el sujeto tiene que elegir. ¿Qué nos da la universidad? ¿Qué les debemos dar a esos muchachos? Herramientas. Herramientas para poder tomar decisiones. Y un poco hacia allá es que tendremos que pensar ese salto del pensamiento crítico al pensamiento científico. Es indiscutible, y creo que esa es una de las primeras tesis que se maneja en la teoría del pensamiento crítico, que nos implica pensar que el pensamiento crítico tiene que llevarnos a un pensamiento científico. ¿Por qué? Porque es el que permite el desarrollo de unas competencias para la vida, unas competencias que de alguna manera lo formen como ciudadano, pero que implican la resolución de problemas articulando las ciencias sociales y las ciencias naturales. Allá tenemos un gran desafío, porque nosotros todavía vivimos con ese esquema un tanto premoderno de vernos de forma disciplinar. A nosotros nos cuesta muchísimo pensar el diálogo interdisciplinar. Pensamos que el mundo de los ingenieros o el mundo de los licenciados en el campo de las ciencias sociales o el mundo de los médicos no tiene nada que ver el uno con el otro en términos concretos, en términos específicos. Y yo creo que un poco ese es el gran desafío que tenemos cuando hablamos de pensamiento crítico y pensamiento científico. Es entender que las relaciones disciplinares están agotadas. El discurso disciplinar es un discurso altamente agotado. Si ustedes miran las universidades más importantes a nivel mundial, desde aquellas que están completamente cooptadas por un sistema hasta aquellas que son un poco más críticas en cuanto a su comprensión del mundo, están ahorita apostándole a pensamientos interdisciplinares. Ahorita les voy a dar un ejemplo de ello. Pensamientos interdisciplinares donde es absolutamente claro de que yo ya no puedo hablar simplemente de sociología, sino que hablo de sociología rural en comunidades vulnerables. Yo no puedo hablar simplemente de filosofía, sino que se habla de filosofía política. Es decir, ya estamos hablando de la interdisciplinariedad que se entiende como una manera de comprender los fenómenos de la realidad, no desde la visión disciplinar, sino desde la visión interdisciplinar, donde lo importante es el problema y no la disciplina. Un poco la discusión de esto de las disciplinas tiene que ver con una vanidad, una falsa, como diría Foucault, una falsa vanidad epistemológica en el cual pensamos que es más pertinente una disciplina que la otra, o que una disciplina pierde su naturaleza o se contamina porque porque pasa de un camino disciplinar a otro, en términos epistemológicos o conceptuales. Y creo que eso está devaluado, creo que eso es un concepto bastante superado. Nosotros ya no estamos hablando de la importancia de las ciencias disciplinares, sino la importancia de los fenómenos interdisciplinares. Estamos hablando de procesos por medio de los cuales es fundamental entender que los fenómenos son los que abarcan las necesidades y no al contrario. Es el fenómeno el que dice, bueno, ¿qué mira vamos a problematizar? Si estamos hablando del contexto urbano, el contexto urbano no se mira solamente desde el modelo sociopolítico, el contexto urbano se mira también desde el modelo arquitectónico, ambiental, ecológico, desde el modelo sistémico. Es decir, todos tenemos que decir algo del modelo, pero no de forma independiente, sino de manera articulada. Por eso esta primera definición del pensamiento crítico es fundamental. El paso del pensamiento crítico finalmente es la base para llegar al pensamiento científico, y entendemos el pensamiento científico como la forma más cualificada de un proceso. Entonces creo que en buena medida eso es fundamental entenderlo y mencionarlo, porque eso de alguna manera nos ayuda
a sacarnos de ese falso espejismo de las disciplinas. ¿A dónde va todo eso y en qué tiene que ver o cómo relacionamos esto? Un poco en los perfiles profesionales de cada una de las carreras en las cuales ustedes y todos nosotros hacemos parte, pues precisamente en el criterio. Si nosotros entendemos que construir un criterio es dar herramientas para que esa soledad del mundo no quede allí marginada, para que esas decisiones que tomamos, como es destruir nuestro mundo a partir, por ejemplo, del consumo excesivo, a partir de cierto tipo de prácticas muy propias de ese antropocentrismo que de alguna manera también ha decidido o ha elegido sus propias vías, si nosotros entendemos eso, entendemos que nosotros no formamos para, sino que damos herramientas y ya lo que el sujeto decide hacer con la herramienta es lo fundamental. Ahora, si yo doy herramientas, yo soy absolutamente convencido que el ciudadano, el sujeto, el profesional va a tomar las decisiones adecuadas. Lo importante es dar las herramientas, no es inducirá, no es dar las herramientas. Si ustedes consideran que la vida sea que esta humanidad se siga acabando, pues es una elección. Y como toda elección se asume con cierta responsabilidad. Pero de un lado, decir una cosa y hacer otra es un poco lo que tanto nos cuesta en términos profesionales. El criterio es la base del pensamiento científico. Formar un criterio es formar herramientas. El criterio no es un capricho. Yo creo que la gente confunde. Hay un arsenal de palabras que confunden allí. Criterio con carácter, personalidad, eso no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando es un criterio que se establece con argumentos. Y el criterio se establece con argumentos cuando yo tengo un material múltiple en mis manos, en mi cabeza, para poder tomar las decisiones adecuadas. Yo no puedo pretender que una persona que tiene poco material, pocas herramientas, pueda tomar decisiones adecuadas. ¿De quién esperamos como sociedad que haya mejor criterio a la hora de tomar decisiones? Pues de los profesionales, porque nosotros estamos aquí formándolos para darles herramientas precisamente para ello, para que tomen esas decisiones, para que tengan claridad a la hora de distinguir entre qué es lo necesario y qué es lo vital, qué es lo que puede ayudar y qué es aquello que es estructural. Como diría la clásica tesis de la sociología, aquello que es simplemente coyuntural y aquello que es realmente funcional o estructural. Entonces creo que en buena medida el criterio es una necesidad que no podemos someter bajo un discurso, porque no es un discurso, pero sí tenemos que pensarla como un elemento fundamental para introducirla en el aula. Pero es que eso no es un tema de aquellos que dan formación en ciudadanía y en democracia, eso es un tema de todos, porque es que el criterio se toman en todos los escenarios disciplinares, porque los escenarios disciplinares son precisamente esos en los cuales de repente en algún momento de mi formación yo voy a encontrarme con una charla en donde voy a estar con el profe de etno, pero también con el profe de ingeniería mecánica. Y eso finalmente no debe ser simplemente un encuentro de amigos para tomar tinto, sino una posibilidad de potenciar epistemológicamente el mundo y todo aquello que nos rodea, porque es una visión de la realidad. Y esas visiones de la realidad nos tienen que ayudar a dar saltos en términos cualitativos a la hora de pensar diferentes dimensiones. Esta definición creo que me parece que es fundamental para poder entender eso. La formación del pensamiento crítico y científico es la que nos ayuda a pensar ese ciudadano del futuro. Un ciudadano que tiene que conocer, interpretar y actuar, donde lo único que será importante es finalmente entender el cambio. No es que el mundo esté colapsando, es que el mundo cambia. No es que el mundo esté entrando en crisis, es que el mundo permanentemente tiene que estar en crisis. El asunto es qué tipo de crisis y qué tipo de cambio. El asunto es cómo nos preparamos. Yo creo, profes, y lo digo con respeto, yo creo que si hay una carrera que demande una permanente actualización, un oficio que demande una permanente actualización es el nuestro. Yo no creo que exista una profesión como la de docencia, particularmente la docencia universitaria, que demande tanta actualización. Porque nosotros permanentemente entendemos que ese sujeto que está allí al borde del abismo es un sujeto que muchas veces ni siquiera pensó en tirarse. Entonces, también entendemos que aquello que está consumiendo el mundo no necesariamente es lo que todo el mundo está pensando, o no necesariamente es todo lo que el mundo está creyendo. Hoy tenemos los ojos puestos en esta pandemia, pero sabemos que el problema aquí no es la pandemia, el problema aquí no es el COVID, el problema son unas condiciones estructurales, unas condiciones sociales, unas condiciones ambientales y condiciones que de alguna manera van tomando esas vías. En ese sentido, creo que es muy importante entender que el mundo cambia y cambiará, y que precisamente el modelo de adaptación a un mundo cambiante es prepararnos para las contingencias.
¿qué sería una empresa sin una contingencia? ¿Qué sería una industria sin contingencias? La pregunta es qué tanto estamos preparando nosotros a los profesores, a los futuros licenciados, a los futuros ingenieros, a los futuros administradores, cómo los estamos preparando para tomar criterios, elecciones. Yo creo que a veces nos hemos concentrado mucho en resolver las necesidades de la empresa, de la institución educativa, del oficio específico, pero los hemos sacado del entorno. No hemos entendido que a veces no se trata de resolver situaciones específicas, sino de comprender el entorno de una manera mucho más clara y mucho más profunda. Esos son los criterios que tenemos que formar. ¿Qué es lo que es bastante claro en todo este proceso? El mundo cambia y seguirá cambiando. Nosotros particularmente partimos de esa misma idea. Yo les digo, por ejemplo, en clase permanentemente a los muchachos, no hay nada más vigente que las crisis, porque las crisis siempre serán vigentes, porque siempre serán el objeto de análisis permanente. Y si bien nosotros tenemos una gran responsabilidad, a nosotros nunca se nos va a acabar el oficio, claramente, ni a los que vivimos del campo de las ciencias sociales, ni de las humanidades, tampoco a los del campo de las ciencias exactas y naturales. Pero cuando yo les digo eso, a nosotros nunca se nos va a acabar el oficio, es porque permanentemente las crisis van a estar apareciendo y se van a estar readaptando. Cada vez serán nuevos desafíos y cada vez tenemos que tener mejores herramientas para entender quién es ese otro. Es un poco la pregunta que nos arroja este último contexto, estos últimos meses en el mundo, ya no en el país, en el mundo. Londres y Nueva York tienen una característica, comparten una de esas clasificaciones muy rigurosas, altamente cuantitativa, es una clasificación cuantitativa de ciudad global. Esa clasificación de ciudad global es una clasificación que se establece para poder determinar cuáles son las ciudades que tienen mejores condiciones para ser entendidas como parte de un mundo globalizado. Londres, Tokio, Nueva York, París, son las ciudades consideradas, insisto, ciudades globales y tienen unos datos cuantitativos que les permiten entrar en una puntuación. Esa puntuación la tienen en ese sentido, primero Nueva York, segundo Londres, y tiene que ver con diferentes elementos, en términos no solamente económicos, sino también en términos culturales. Son ciudades que se construyeron a partir de la seguridad, a partir del desarrollo, a partir un poco de la proyección urbana. Pero ¿qué nos arroja esta realidad? Nos arroja que estas ciudades globales entraron en contingencias. ¿Cuál contingencia? Pues la contingencia actual. Y esta contingencia actual afectó a Londres, afectó a Nueva York, afectó al Cairo, todo, es decir, afectó todas las ciudades en el mundo. Y les afectó porque no había forma de prepararnos para una contingencia social. Porque a pesar de que hay proyección, ¿cuáles son los países que tenían mejor capacidad para recibir crisis pandémicas? Estamos hablando de un documento de hace 2 años. Precisamente esos países eran los que lideraban. En el caso nuestro, el país que más condiciones tenía supuestamente en una prospección que hacían para enfrentar una pandemia era Brasil. Y ya sabemos cuál es el resultado de Estados Unidos, el resultado de Inglaterra y el resultado de Brasil. ¿Qué significa eso? No hay una forma de prepararse por más tecnología que exista a el futuro y a las contingencias sociales que van a aparecer. Hoy se llama COVID, mañana puede ser cualquier otra cosa. La pregunta estructuralmente era qué tan estable eran estas ciudades que aparentemente tenían unos niveles de tranquilidad en su forma de pensarse, desarrollarse, concebirse, que finalmente colapsaron. Y colapsaron precisamente porque hay una gran diferencia entre aquello que se puede rentabilizar como ciudad o como territorio y aquello que realmente pueda ser necesario como proyección. Esto de las pandemias, esto de las endemias es un concepto que se hizo de moda, realmente es un concepto que no es nuevo, es un concepto de una antropóloga además, Miller. Ese concepto de las endemias, que es la coexistencia de varias enfermedades en un espacio-tiempo, son conceptos que vienen hace mucho tiempo advirtiéndose. Que la obesidad mata es un tema que hace mucho tiempo viene advirtiéndose, que el tabaquismo mata es decir, vivimos permanentemente con estas epidemias, lo que pasa es que las hemos naturalizado. Y teníamos la falsa sensación de que estos países tenían mejores capacidades para poder enfrentar una crisis que se dio, como se vendrán otras quizá peores. Y así suena pues, apocalíptico, yo creo que más que apocalíptico, realista, porque detrás de todo esto hay unas condiciones sociales, unas condiciones políticas y unas condiciones económicas. Esa aparente estabilidad es más bien la evidencia de la profunda fragilidad que tiene el mundo.
la profunda fragilidad de esto que nosotros consideramos países céntricos, de estos países poderosos. Y la fragilidad precisamente tiene que ver con unas condiciones que no están dadas para poder enfrentar esas contingencias que vendrán y que estamos viviendo. Y eso, en buena medida, nos arroja a inquietudes, nos arroja múltiples inquietudes. Les doy un ejemplo, los 10 profesiones más rentables económicamente en Estados Unidos tienen que ver con el campo de la salud. Las 10 más rentables, es decir, las 10 más pagas en Estados Unidos tienen que ver con el campo de la salud. Y es en unos países donde tienen, digamos, donde han tenido una de las peores políticas públicas de intervención para la crisis sanitaria que se está viviendo. Entonces vean que no necesariamente lo uno se condice con lo otro. Se puede decir, sí, es muy interesante, es muy rentable el campo de la salud en este país. Eso es muy particular de Estados Unidos, como les digo. No hay arquitectos, no ingenieros, no abogados, no. Hay gente del campo de la salud, finalmente ocupan las 10 profesiones más rentables que tiene Estados Unidos. Pero eso no se condice con una política pública en el campo de la salud. Eso no se condice con una atención en salud. Eso se condice con una rentabilización de una profesión. Y ahí vamos un poco a unas particularidades que yo creo que son muy importantes, nos ayudan a entender qué es lo que es detrás de todos estos procesos y de qué manera los vamos a dimensionar. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar de forma continua para que al final dejemos un espacio para que conversemos, para que pregunten, para que conversemos, para que opinen, para que, bueno, digamos, dejar el espacio de la socialización al final. Pero si en algún momento de pronto hay algo que consideren importante, pues no está mal, digamos, interrumpir o preguntar. Hay mitos, es indiscutible. La sociedad está construida a partir de los mitos. Eso nos lo enseñan a nosotros en antropología desde el primer semestre. Es decir, siempre la base de la consistencia social, desde las tesis clásicas del oro para la antigua Grecia, hasta las tesis más contemporáneas de Martín Segalén para comprender las ritualidades contemporáneas, siempre están fundamentadas en construir un mito. Esta es una pintura de Rembrandt, el mito del secuestro de Europa. ¿Y por qué es importante? Porque los mitos inauguran cosas. Particularmente los mitos inauguran cosas porque nos dicen cambios, nos hablan de acontecimientos, nos hablan de fenómenos que son fundantes para la humanidad. Esos mitos, de alguna manera, permiten entender lo que Berger y Luckmann llamarían la intención o el sentido, la finalidad, el objetivo. Es la apuesta porque tengamos que creer en algo. El tejido social en buena medida está organizado en todos los contextos por mitos de creación o por mitos de tránsito, por diferentes formas en las cuales debemos depositar la creencia en algo. Y eso finalmente es fundamental, y mucho más si entendemos que la lógica de la humanidad es articular lo que se le enseña con su práctica cotidiana. Esos mitos finalmente fundan, pero también enseñan. También son permanentemente aceptados dentro de los contextos naturales. Ahí yo quiero que vayamos un poco al caso nuestro, a la competencia nuestra en el caso universitario. Hay una serie de relaciones que me parece muy importante ubicarlas. Y ubicarlas porque también hablan de esos aparentes mitos que tenemos a la hora de decidir estudiar una carrera o a la hora de ejercer una profesión. Estas son las relaciones que yo quería establecerles de forma, digámoslo, concreta. Son relaciones que nos ayudan a entender esa lógica por medio de la cual la sociedad puede dar como cierto algo, pero la realidad nos dice otra cosa. Por ejemplo, las carreras de mayor demanda, estos datos son en el caso colombiano. Hay una serie de instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, que trata de recuperar datos y esos datos terminan siendo aislados. Cuando uno coge el dato y lo analiza en contexto, pues uno le da un poco sentido. Claro, el dato tiene siempre, en ocasiones, cuando son de instituciones privadas, el amaño de quien lo está tomando. En este caso, yo miraba diferentes fuentes para poder establecer esos datos diagnósticos de la realidad del profesional en Colombia. ¿Cuáles son algunos de los datos llamativos? Las carreras de mayor demanda no son las mejor remuneradas. ¿Por qué? Porque las de mayor remuneración no son necesariamente las que son más apetecidas. Pero las que son más remuneradas no son las de mayor vinculación laboral, no son las que vinculen rápidamente a los profesionales. ¿Por qué?
porque hay una diferencia, insisto, entre lo uno y lo otro. Pero las de mayor rapidez en la vinculación laboral no son las de mayor estabilidad. Es decir, hay carreras donde usted pueden vincular rápidamente después de que sale, pero no implica que sean estables, porque esas vinculaciones pueden ser muy transitorias, pueden ser muy, digamos, a corto plazo o a unos plazos indeterminados. Pero las de mayor estabilidad laboral no implican necesariamente las posibilidades de crecimiento del sujeto. ¿Qué significa todo eso? Que hay una gran diferencia entre aquello que yo quiero, aquello que yo encuentro y aquello que me da la sociedad. Es fundamental entender esas lógicas, porque lo uno de pronto no tiene que ver con lo otro. Pensar que la carrera que más se estudia, la carrera que mejor se paga, no es cierto. Y no tiene por qué verse de esa manera. O pensar que la más estable es la que mejor crecimiento me dará a mí como persona, pues tampoco es cierto. Creo que esos son datos que nos dejan algo en evidencia, y es que nunca va a haber un modelo coherente cuando por un lado está, digamos, el sistema educativo, pero por otro lado está el sistema político y económico. ¿Por qué no hay modelo coherente? Porque si yo tengo, volvemos al caso de Estados Unidos, un modelo que es económicamente muy coherente, pero políticamente muy inconsistente, me doy cuenta de resultados como el que les planteaba ahora. Tienen las 10 carreras que mejor son remuneradas, no dan necesariamente pie en ese momento con una crisis sanitaria. Pero también tiene que ver con la diferencia entre aquello que yo necesito como sociedad y aquello que yo brindo como sociedad. Hay un proyecto y los países se construyen a partir de proyectos. Que las carreras más importantes, les voy a mencionar tres casos: el caso de Alemania, el caso de Inglaterra y el caso de Francia. Las carreras de mayor relevancia en estos países tienen que ver con el modelo económico que tienen esos países. Pasa también en otros países que han tenido protagonismo en los últimos años, pero que tampoco es un protagonismo que apareció de la nada, ha sido un proceso histórico. El caso de Finlandia, que es un proceso, Finlandia ha sido un proceso que ahorita llama un poco la atención por todo este tema de la discursividad educativa, pero pues es un proceso histórico que venía hace mucho tiempo apuntándole allá. ¿Cuándo hay coherencia? Cuando lo que yo le doy lugar, en este caso la educación, si yo le doy lugar a la educación y a un proyecto educativo, finalmente mi sistema económico y mi sistema político como nación se articula, se alimenta, bebe de ello. Y es donde yo puedo decir, bueno, claro, porque el Producto Interno más fuerte que tienen los alemanes tiene que ver precisamente con la administración de negocios, y sus carreras más importantes tienen que ver con ello, pero por otro lado están trabajando otro concepto que tiene que ver con tecnologías, y sus carreras, digamos, que van detrás de esas administrativas, se están vinculando al tema tecnológico. Pues digo, hay una coherencia entre aquello que piensa el país y aquello que están fortaleciendo en términos educativos. En el caso nuestro no hay ninguna coherencia, es absolutamente claro. El país va por un lado y la universidad va por el otro, y eso tiene que ver no con el buen oficio no que tengamos en las instituciones educativas. Eso tiene que ver con que si un país sigue dándole prioridad a otras cosas más que a la educación, pues evidentemente esa no es su apuesta, esa no es su interés. Gran parte de la estabilidad política que tiene Colombia tiene que ver con, primero, empresas independientes y con capital extranjero. Una articulación entre aquello que estamos formando y aquello que la sociedad, particularmente el Estado colombiano, nos esté requiriendo, pues no es. Y mucho más cuando hay una vocación altamente dada hacia lo tecnológico, en el caso del gobierno actual, por ejemplo. Por eso, por eso hay, por eso hay dimensiones tan problemáticas en todas estas discusiones que tienen que ver inclusive con la manera en la cual el tema no pasa por cuáles son las carreras que puedan ofertar, que puedan tener mayor demanda, sino por la calidad del profesional a la hora de insertarse en un modelo altamente vulnerable con el sistema educativo. Y lo digo básicamente porque ustedes más que nadie, todos sabemos que el profesional, y que eso no es una preocupación vital, no lo es. No lo ha sido, ni este gobierno ni de los anteriores. Y eso en buena medida tiene que ver con, insisto, con que de alguna manera, pues eso no es parte de un proyecto político.
Yo les doy un ejemplo así muy rápido para poder ubicar lo que quiero decir. El caso de Londres, cuando Londres decide adaptar esa vieja arquitectura, eh, digamos, medieval, esa arquitectura que venía inclusive, que viene a hablar de lo moderno, con lo clásico no resultaba de alguna manera distante y que se podía articular. Lo que pasa es que aquel que va a ver una arquitectura clásica, pues tiene intenciones y a un territorio específico. Aquel que se aboca a lo otro, a lo tecnológico, digamos, a esas narrativas de la luminosidad contemporánea, pues va a otros escenarios con otras intenciones. Creo que Londres tiene una política pública de movilidad urbana y una política pública en ese sentido que articuló ambos procesos. Y eso finalmente da cuenta de un país que sabe que puede rentabilizar en términos del turismo, en términos de la economía que mueve el turismo, esas condiciones. Y creo que es un poco lo que pasa cuando tratamos de pensar qué es lo que nosotros estábamos ofreciendo en las universidades y qué es lo que el Estado y particularmente los gobiernos están potenciando. Y cuando hablamos de potenciar, no hablamos simplemente de financiar, aunque lo básico, pues la financiación sigue siendo lo básico, sino que además de financiar, tiene que ver con la capacidad de darle un lugar. ¿Cuál es el lugar que se le da a lo educativo en esta sociedad? Aquí las cosas se paralizan por partidos de fútbol, aquí no se paralizan por triunfos académicos. Aquí lo que convoca son los mundiales, no son los congresos. Es evidente que no hay una coherencia de una cultura que habla de la educación con una sociedad que está hablando de otra cosa. Es decir, es raro que un estudiante, no solamente se trata de que haya pocas oportunidades para estudiar, se trata que inclusive resulta bastante particular que un joven decida estudiar. Y resulta particular pues porque la sociedad le está diciendo lo contrario, porque le está hablando del éxito de un futbolista, le está hablando de una discursividad narrativa cultural altamente fundamentada digamos, en la prolijidad del espectáculo y no en la comprensión, no en el análisis, no en el mérito del esfuerzo académico. Y creo que eso es, insisto, inconsistente. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, y entonces aquí terminamos nosotros ante esa situación que es la cultura, cada uno navegando por su propio horizonte, dando como la pelea en solitario. Los que estamos en el campo de la antropología, pues ahí nos metemos y le batallamos, y los ingenieros, y así, cada uno. Y olvidamos la importancia de aunar esfuerzos para poder decir, vea, es que nosotros vamos a formar profesionales que tienen que tener la capacidad ante todo de preguntarse. Tienen que recuperar ese deseo de la incertidumbre. Yo creo que es fundamental partir de una idea, y es que si algo le hace daño a la sociedad, particularmente a una sociedad como la nuestra, es esa sobreabundancia de certezas. Nosotros pretendemos tener una razón, tener una certeza sobre todo. Nosotros pocas veces le damos lugar a la incertidumbre como una posibilidad de explorar. Quien tiene una condición de incertidumbre tiene una condición de deseo por la búsqueda, por deseo por avanzar, por saber cómo llega a esa certeza que nunca va a alcanzar, pero que siempre va a perseguir. Eso es una tesis de Unamuno y que finalmente cada vez adquiere mayor valía. Y precisamente porque es que la incertidumbre es una forma de habitar el mundo, es una forma de habitar el mundo con deseo, y el deseo moviliza al sujeto. Y quienes tenemos que empezar a demostrarlo somos nosotros como docentes universitarios. Somos nosotros los que tenemos que empezar a cautivar de alguna manera con ese deseo de aprendizaje permanente que tenemos que conservar al estudiante y no a repetir una certeza que parece inamovible, en la cual creemos que nos instalamos con un modelo y que ese modelo no va a cambiar nunca, que ese modelo va a ser así para siempre. Hay dos formas en la cual yo entiendo para poder, digamos, y quería contextualizar después de esos dos primeros elementos del pensamiento crítico, la relación y las perspectivas que eso tiene con la cultura. Las relaciones y las perspectivas que eso tiene con la cultura ubican un asunto que es fundamental para nosotros y que hay que volver a problematizarlo. Es decir, nunca lo podemos dejar de problematizar y es el objeto de aquello que estamos enseñando y es el objeto de aquello que estamos aprendiendo. Yo enseño, sí, tengo un objeto que enseño, pero ese objeto que enseño permanentemente cambia, porque las miradas cambian, porque las épocas cambian, porque los contextos
perspectivas que tenemos de la cultura son circunstanciales a cierto tipo de variables. Estas dos pinturas tienen una particularidad que a mí me parece muy significativa o muy importante. Bueno, hay una casualidad llamativa. Los dos se llaman Henri Rousseau, eh, pero son de contextos distintos. Este Henri Rousseau vivió en Francia, nunca salió de Francia, pero todo el tiempo estaba pintando sobre lo que no conocía. Escuchaba historias, además son contemporáneos. Este Henri Rousseau escuchaba historias eh, sobre las selvas tropicales y trataba de pensarlas, imaginarlas, recrearlas y pintarlas. Es decir, estas pinturas de él son creaciones de un mundo que él no conoció. Pero estas de este otro Henri Rousseau, él nació fue en el Cairo, sí viajó por todo el mundo, es mucho más descriptivo. Es lo que veía, lo pintaba. Es más descriptivo porque él no está imaginando, él está representando. Ambos, claro, tienen un valor propio en términos, digamos, de la técnica y demás, pero creo que ayudan a entender un poco lo que es el mundo contemporáneo en términos del aprendizaje y en términos de la enseñanza. Hay veces el objeto, yo lo puedo tener, como esta pintura a la derecha, el objeto yo lo puedo tener y contar, narrar, describir, tal cual lo estoy viendo. El objeto de estudio yo lo estoy transmitiendo. O yo puedo hablar de algo que yo nunca he visto, que yo nunca he demostrado, pero en lo cual yo puedo confiar a partir de los criterios epistemológicos de los elementos que voy a contar, a narrar, a describir. Yo creo que el conocimiento no es aprensible y creo que eso es una fortuna. Yo creo que es como las mismas preguntas que nos damos acerca del origen del mundo. Por fortuna, el origen del mundo no tiene una forma de comprenderse en términos ni teológicos ni racionales. Y yo creo que la esencia del conocimiento, cuando hablamos de que el conocimiento es inaprensible, es que siempre va a estar transformándose. Volvemos a lo que les decía ahorita, el pensamiento crítico está fundamentado en la idea del cambio, en la idea de la contingencia, en la idea de la necesidad permanente de estar en búsqueda, de tratar de problematizar eso, de tratar de mirar esos esquemas, esos fenómenos que hay detrás de ellos. Es por eso que el pensamiento crítico es circunstancial a la época. ¿Y por qué es circunstancial a la época? Porque el pensamiento crítico nuestro es muy distinto al pensamiento crítico que se tenía en la época republicana en Colombia. Porque el pensamiento crítico nuestro es muy distinto al pensamiento crítico hace 15 años atrás. Porque cada época implica qué es ser crítico. ¿Y qué es ser crítico? Es tener un criterio para poder entender mejor los fenómenos en los cuales estoy trabajando. Y eso no es del campo de la política, eso es del campo de todas las disciplinas. Es difícil pensar una disciplina que no tenga la capacidad de problematizar ello. ¿Por qué? Precisamente porque la época es circunstancial, las épocas cambian. No es lo mismo hablar de la educación virtual hoy, hablar de educación virtual hace 10 meses. Y estamos hablando de que no ha pasado ni siquiera un año. Y ya estamos hablando de otro, de discursividad, de otro entorno, de otras nociones. Y ya empezamos a tener unos cambios muy llamativos. Vean que la primer gran oleada, digamos, de llamados digamos, al frente en esta crisis sanitaria fueron todos los profesionales en el campo de la comunicación, particularmente aquellos que tenían algún tipo de formación en el campo de la educación virtual. Y fueron los que de alguna manera han estado ahí, dando la batalla y han estado dando charlas y capacitándonos y dando herramientas. Bueno, después, ya después de que vamos pasando, ese llamado empieza a agotarse. ¿Por qué empieza a agotarse? Porque no se trata simplemente del modelo por el cual yo transmito un conocimiento, sino el tipo de conocimiento. Un poco la pregunta hacia los pedagogos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es más importante? La alternancia, la presencialidad, ¿qué es más importante? Eh, estar utilizando medios muy dinámicos o pidiéndoles que prendan o apaguen la cámara. Es decir, discusiones de un orden mucho más profundo. Y así vamos cambiando de necesidades. Ahorita la pregunta, a mi juicio, la pregunta es una pregunta antropológica porque tiene que ver con la cultura. Y tiene que ver con la cultura porque finalmente nosotros tenemos unas maneras, hay veces, y lo digo con cierto respeto, muy elementales de querer hacer análisis sobre fenómenos que no hemos estudiado. Los fenómenos, y nosotros más que nadie lo sabemos, no los juzgamos, los estudiamos. Y antes de juzgarlos tengo que tener herramientas. Yo no puedo colocar la tasa de letalidad de una enfermedad versus la tasa de enfermedades psicológicas, porque es que eso no funciona así. Porque no es que es más importante que la gente no se muera o que la gente no se enferme de la cabeza. Hay veces las enfermedades de la cabeza deterioran más el tejido social que la misma enfermedad.
Y eso lo discutíamos hace unos días en una reunión que tuvimos en el Departamento de Humanidades. Pero más allá de eso, es indiscutible pensar que la época es circunstancial y que ese entorno va cambiando precisamente porque la época nos obliga a pensar cosas distintas. Finalmente, nosotros tenemos que tener un poco ese, esa idea, ese sueño ligero, un poco a propósito de esa pintura de Hakanamehoy, ese sueño ligero es un sueño interrumpido, es un sueño que de alguna manera nos tiene que permanecer atentos a no dormirnos en los cambios que la sociedad nos está implicando. Yo les decía, por ejemplo, en una asignatura que les doy a los chicos de bilingüismo, hay que empezar a pensar que ustedes van más allá de la traducción o van más allá de la comprensión de un lenguaje. Ustedes son intérpretes y yo no interpreto lo que no conozco, pero eso es de todos los profesionales. Todos los profesionales tienen que pasar o tenemos que dejar de pensar en el objeto específico y entender un poco el contexto y un poco el entorno, un poco toda la circunstancialidad. Por eso es importante entender que hay una coexistencia de encuentros y realidades que hay veces no son fáciles de lidiar. ¿Cómo los voy a lidiar? ¿Cómo va a lidiar en un encuentro, en una coexistencia donde hay un muchacho que apaga la cámara por física pereza y hay un muchacho que apaga la cámara por física vergüenza? El uno, porque le da pereza prender la cámara teniendo todas las condiciones, y el otro, porque le da vergüenza mostrar su casa. Son coexistencias de realidades. ¿Y quién es el docente para decir, ambos tienen que sí o sí prender la cámara? Si yo lo hago con el uno, pues bien, porque lo estoy obligando a salir de su estado de confort. Pero si lo hago con el otro, también estoy tocándole una situación que lo va a colocar en una desventaja ante los otros y lo va a colocar ante una vulnerabilidad. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Qué hago yo en ese sentido? ¿Qué tan preparados estamos para ello en términos educativos? Sería la pregunta que yo quisiera también plantearles. ¿Qué tanto estamos entendiendo que esto no va simplemente por la manera más adecuada para que hagamos o no hagamos, sino entender que permanentemente estos muchachos cambian? Y no, salgámonos de la discusión del COVID, salgámonos del teletrabajo, ubiquémonos en esos jóvenes, ubiquémonos en esos profesionales que estamos formando. Y cuando nos ubiquemos, partamos de una idea fundamental: esos profesionales que estamos formando cambian permanentemente. Esos profesionales que estamos formando nos sorprenden permanentemente, para bien y para mal, porque por un lado nos demuestran cosas que no pensábamos con las formas de comprender la realidad, pero por otro lado también le estábamos sobredimensionando cosas que de pronto no manejaban. Y eso lo evidenciamos con las clases virtuales, cuando hay también cierta preponderancia. Hubo una discursividad muy común de pensar que los jóvenes son audiovisuales, que son más de... No, eso no es cierto, y es evidente que no es cierto. Son consumidores, que es distinto, consumen muchísimo y consumen cosas muy específicas, pero realmente no tienen una relación, una construcción o una elaboración o una creatividad, una innovación. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de ello, pero sí creo que es importante dejar de esos lugares comunes en los cuales damos por sentado cierto tipo de situación, que son perezosos o que son muy hábiles con los medios de comunicación, con los recursos informáticos o tecnológicos. Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Creo que hay muchas situaciones que se ponen en evidencia y que de alguna manera tienen que darnos cuenta de los procesos que van formándose digamos, en todo este escenario. Esto nos da como resultado un poco qué es el pensamiento crítico en la universidad, y ahí lo relacionamos con la identidad institucional. Yo esto simplemente quería mencionarles un par de cosas porque esto lo va a trabajar el profesor Omar en la segunda parte, en el taller pues que él va a orientar. Él va a trabajar específicamente en la identidad institucional en la UTP, entonces decidí no meterme con ello. Pero sí quería plantearles algo que es fundamental. Cuando se piensan, por ejemplo, el pensamiento crítico en la universidad, no se piensa cómo o qué materia va a dar pensamiento crítico, porque es que el pensamiento crítico no se forma en una materia, eso se forma primero en todas las materias. Y segundo, es un criterio básico para entender cómo los currículos son posibilidades y pueden ofertar o pueden generar cambios estructurales. Yo veo, lo digo con toda la franqueza del caso, yo veo que todo este tema de la renovación curricular es una oportunidad. Y yo no estoy hablando de una oportunidad para las ciencias sociales, ni para humanidades, ni para nadie, es una oportunidad para los programas. Y creo que es una oportunidad para los programas porque es una oportunidad de entender que esos profesionales que estamos sacando, que esos profesionales que estamos nosotros en este momento promoviendo,
si bien son buenos, pueden ser mucho mejores, porque pueden entender todo aquello que la sociedad está pidiendo que entiendan, es que los contextos, las realidades, los entornos. El papel crítico dentro de los currículos es lo que va a terminar generando unos egresos con mejores herramientas analíticas, discursivas. Es que un profesional que tenga la capacidad de precisamente entender que en una empresa no simplemente hay una cadena productiva, sino que hay unas relaciones sociales y que él comprenda, tenga herramientas para comprender mejor esas relaciones sociales, pues le va a dar, sin lugar a dudas, una competencia mucho mejor que la que tiene para poder saber cómo desempeñarse dentro de ese ejercicio profesional. Es que el profesional no le piden simplemente el criterio para ir a resolver. No solamente están diciendo que un ingeniero de sistemas tiene que ir a resolver un problema que hay con un software, sino que tiene que entender el contexto, la realidad del entorno, tiene que entender cuál es el papel crítico de aquello que está haciendo, cómo puede problematizar o mejorar aquello que le están pidiendo. Yo creo que las empresas, y ustedes todos lo saben, igual que las universidades, igual que los modelos colectivos profesionales en el mundo actual, los modelos más exitosos que tienen los profesionales son precisamente aquellos que están demostrando que los egresados que están formando tienen la capacidad de pensar críticamente el entorno en el cual están, de pensar propositivamente. Yo puedo proponer después de criticar, evidentemente, pero para criticar tengo que tener herramientas. Yo no critico por sentido común, yo no opino por sentido común, porque finalmente es un gran parte de los elementos. Por eso creo que el tercer elemento hay que articular los contenidos interdisciplinares con todas las competencias de pensamiento crítico. Aquí yo coloqué en los posgrados porque finalmente yo creo que es un proceso que vaya, digamos, de adelante para atrás, pero igual lo podemos pensar en todos los... Es importante pensar el concepto de acción interdisciplinaria porque es una forma de vernos, es una forma de cambiar nuestros hábitos, nuestras formas de entender nuestro ejercicio profesional. Nosotros venimos de ese modelo en el cual en el colegio se nos enseña que el profesor de ciencias básicas o el profesor de, digamos, de ciencias naturales solamente puede hablar de ciencias naturales. Y el estudiante nunca va a entender la relación que existe entre las ciencias naturales y la filosofía. O cuál va a ser la relación entre el español y la matemática. Cómo esos criterios interdisciplinares no deben ser por allá abstractos, sino que son concretos. Y eso tiene que salir de la universidad. La capacidad de pensar interdisciplinarmente. Porque es que finalmente, si ustedes piensan, por ejemplo, cuando por primera vez Levi-Strauss hace un análisis de los mitemas, que es la estructura de un mito en ciertas sociedades, lo primero que hace es tratar de mirar cuál es el comportamiento que tiene el mito en términos de la forma de narrarse. Y se da cuenta de que los mitos tienen cierta lógica matemática, porque tienen unas explicaciones temporales. Digamos. Es una historia bastante amplia, pero finalmente es muy interesante, porque es una manera de explicar cierto tipo de relaciones desde la matemática con la antropología. O lo mismo que yo podría pensar si hay una materia, un campo que es difícil en el campo antropológico, son las relaciones de parentesco, porque el campo de las teorías de parentesco es supremamente complejo, porque es matemático. Entonces, entender la matemática de las relaciones de parentesco es maravilloso, pero eso no solamente es para los antropólogos, sino también para los matemáticos, para los ingenieros, para todos. Entonces, yo sí creo que es alto de los diálogos interdisciplinares, no en reuniones, digamos, no solamente en reuniones, sino más allá de las reuniones en otro tipo de escenarios. Porque que un ingeniero eléctrico o que un profesional de ciencias del deporte sepa literatura, no debería ser una elección de él, debería ser una práctica formativa porque podemos entender que todo aquello que viene por la vía de la lectura no va a venir por otra vía y que ese ingeniero y que ese profesional en ciencias del deporte va a tener unas competencias que lo van a hacer mucho más analítico y mucho más crítico en el entorno. Eso, insisto, y yo peleo permanentemente con ese tema, eso no es adicional, no es una que no es, para mí debería ser un electivo. Yo no lo considero. No considero que sea un electivo porque es que estamos diciendo que va a tener mejores criterios. El mundo me ofrece 10 herramientas, la universidad me da 50, pues darle el concepto de interdisciplinaridad, saltar de las 50, no sé, a 80 herramientas en las cuales él pueda pensar problemáticamente la realidad. Y siento que ese contexto precisamente implica saltar de esas competencias básicas a competencias transversales, competencias que nos impliquen hablar de fenómenos transversales.
Hay precisiones, voy a pasarme esto de manera muy rápida, que son fundamentales. Claro, eso tiene que ver un poco, el origen del pensamiento crítico viene con las ciencias sociales. La gente suele pensar que las ciencias sociales y las humanidades son lo mismo y, bueno, son cosas completamente distintas. Bueno, completamente distintas no, pero digamos tienen una naturaleza distinta. Las ciencias sociales me hablan de cómo es el mundo en términos, digamos, un poco más explicativos, mientras que las humanidades me dicen cómo debería ser el mundo. Es decir, tiene que ver más con la sensibilidad, con la estética, con la reflexión. Esos conceptos son fundamentales. Y son fundamentales porque nos van a hablar de las competencias. ¿Cuáles son las competencias transversales o articuladas? ¿Por qué es importante eso? Porque el pensamiento crítico es el que me ayuda a entender la realidad con herramientas distintas. Pero tenemos dos problemas fundamentales. Primer problema. Eh, Cuando yo veo una ecuación, yo miro una gráfica de una ecuación diferencial, por ejemplo. Yo, si no conozco cuál es la base de la estructura, cuáles son los componentes de la ecuación, yo no me atrevo a decir que esté bien o que esté mal. Nosotros y la sociedad en el mundo de las ciencias exactas no se mete, porque considera, y con razón, de que no tiene herramientas para ello. Pero cuando hablamos de los fenómenos, todo el mundo se considera con criterio para hablar de ello. Y eso es un error. Primer error, yo creo que hay que ubicar la formación en cada campo. Y el diálogo interdisciplinar es el que me dice, ve, así como entender una ecuación implica un conocimiento, pues entender la realidad implica un conocimiento. Si usted me va a hablar de cultura, no me hable de cultura por sentido común, hábleme de la teoría cultural para saber de qué me está hablando, porque si no, no vamos a saber de qué parecía la cultura, pero tiene que ver con la identidad. Por dar un ejemplo. Entonces, lo primero que yo creo es que tenemos que entender que los conceptos tienen una pertinencia, tienen un nivel de profundidad y hay que tomarlo con el rigor necesario. Pero lo segundo, eso no es perfectamente, puede dar una opinión con criterio de lo que estamos viviendo en la realidad, estableciendo un límite, claro, puede dar su opinión con ciertos límites, pero la puede dar. Pero lo que estamos diciendo es ese criterio hay que formarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Como les decía ahorita, el tema de la lectura. Es que leer, el ejercicio de la lectura, no es un ejercicio simplemente que me permita a mí tener mayor lenguaje. No, no es tan solo eso. Es la capacidad de proyectar, imaginar, representar. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con unas habilidades cognitivas que por otra vía no van a llegar. Entonces vean la importancia de entender que es que no es un campo exclusivo de nosotros. Tampoco es un campo exclusivo de aquellos que están formados en ciertos escenarios. Pero es un elemento, la interdisciplinaridad, donde yo tengo que aprender a dialogar con otras disciplinas sin perder tanto el miedo a los lugares en los cuales yo me ubico. Y en ese sentido es fundamental entender las competencias transversales como competencias, perdón, como competencias que no son exclusivas de un escenario específico, sino que son exclusivas, son inherentes a todos. ¿Por qué el pensamiento crítico en la actualidad? Y digamos, con esto voy acelerando un poco para que podamos conversar. ¿Por qué el pensamiento crítico en la actualidad? Primero, porque nosotros nos hemos acostumbrado en ocasiones de hacer sin pensar. Yo puedo hacer algo sin pensar en lo que estoy haciendo. Y más cuando tenemos que tanto trabajo, donde finalmente nos volvemos unas máquinas. Eso en la teoría clásica de la sociología se llama enajenación. Esa teoría de la enajenación, pues hoy en día es una enajenación sofisticada, pero no deja de ser enajenación. Es decir, yo dejo de ser sujeto y me enajeno. Dejo de ser alguien para ser alguien que está haciendo algo y no lo racionalizo. Y eso permanentemente sucede. Nosotros, en buena medida, hacemos muchas cosas sin pensar. El asunto es hasta qué punto estamos haciendo también eso con los profesionales. Porque les estamos diciendo que hagan ciertas cosas desentendiendo cierto tipo de entornos de todo orden. Entonces es muy importante estar preguntándonos por qué el pensamiento crítico nos tiene que ayudar a pensar antes de hacer y no hacer sin pensar. Lo segundo, ya sabemos que el currículo del siglo XXI es un currículo, ya digamos, ustedes han estado en múltiples reuniones, que requiere otro tipo de contextos, otro tipo de realidades.
A ver, el currículo del siglo XXI no es un currículo que requiera simplemente mayores adaptaciones tecnológicas, no. El currículo del siglo XXI requiere eso, pero también requiere mejor criterio, mejores capacidades para comprender nuestro ejercicio pedagógico, nuestro ejercicio profesional, para que ese posible o futuro egresado de alguna manera tenga o comprenda que el mundo en el cual se mueve es un mundo más exigente, es un mundo más demandante, es un mundo que implica que él tome decisiones. Yo que nosotros aquí en el fondo estamos hablando, y yo que la base y el alma, la salvia del pensamiento crítico es la capacidad de tomar decisiones. Es una pregunta que nos hace la Revolución Francesa finalmente, que es una pregunta que sigue teniendo vigor. Es la capacidad de tomar decisiones, pero tomar decisiones no simplemente es elegir, sino hacerme cargo con la elección. Eso es lo que tenemos que entender nosotros cuando hablamos del currículo del siglo XXI. Hablemos no solamente de todas las adaptaciones, tenemos que adaptarnos tecnológicamente, la flexibilidad curricular y todo esto. Sí, muy bien, es importante. Como también es importante entender que estamos en una sociedad que desafía y que requiere un profesional mucho más competente en el sentido de articular y comprender. Lo segundo, hay una necesidad de pensar lo interdisciplinar, lo transversal y transdisciplinar. Yo creo que son elementos fundamentales que en otros escenarios ya han sido abordados y han sido superados. Las carreras de mayor éxito en estas tres universidades, por ejemplo, son precisamente carreras de naturaleza interdisciplinar. Entonces ustedes ven y pueden ir a las páginas de estas universidades, de estas tres, y mencioné estas tres porque me parece que son de contextos muy, hacia campos o fenómenos mucho más complejos, mucho más estructurados. El mundo laboral requiere o implica profesionales más competentes con el medio, con las posibilidades, con las limitaciones y con los alcances que tienen. Y por eso hablamos de un sujeto íntegro a la integralidad profesional. Es decir, ampliamos el perfil. Y ampliar el perfil es tratar de mirar cómo tenemos mayores competencias dentro de los escenarios en los cuales vamos a trabajar. Yo creo que el pensamiento crítico no solamente ayuda, sino que va a dar más herramientas, va a dar más posibilidades para que el profesional tenga mejor desempeño en el mundo. Y la investigación, claro, porque es también una pregunta fundamental, ¿desde dónde y en función de qué? Eso de alguna manera da un marco analítico fundamental. Ahora, ese diálogo entre cultura, pensamiento crítico e interdisciplinariedad nos arroja una de las tesis fundamentales, una tesis de pensamiento crítico, digamos que ha sido muy importante, es que el pensamiento crítico está fundamentado en el concepto de ciudadanía. El pensamiento crítico es un concepto que si bien está articulado con todo eso que estamos planteando, que son competencias transversales, pues también tiene un concepto que se llama responsabilidad ciudadana. Es un concepto de responsabilidad ciudadana que a veces nosotros lo miramos de manera ambigua. La gente dice la responsabilidad ciudadana es como el deber ser del sujeto, ser buen ciudadano. Yo creo que no se trata de ser buen ciudadano, porque ser buen ciudadano es saberse un himno además católico en una sociedad que es laica. Entonces, finalmente, no se trata de ser buenos ciudadanos, no se trata de hacer las cosas bien, sino de hacer las cosas responsablemente, coherentemente, consistentemente. Y el pensamiento crítico y la interdisciplinariedad nos deben decir eso. Hay veces ser buen ciudadano no es decir lo que el Estado me está diciendo, es tomar distancia con las políticas de Estado. Hay veces ser buen ciudadano es tomar las decisiones adecuadas, porque finalmente el pensamiento crítico es el que me tiene que ayudar a entender que ese concepto de ciudadanía universal es un concepto que no tiene un paradigma, no tiene un modelo, que cada circunstancia es distinta. Vean el ejemplo que les daba ahora. Yo apago la cámara o prendo la cámara o qué hago. Muchas veces nos pasa, pues en ese momento estoy viendo la presentación, entonces no estoy viendo el chat ni mucho menos, pero muchas veces nos pasa que pretendemos que los estudiantes prendan una cámara cuando ni siquiera nosotros como profesores lo hacemos en las reuniones. Y eso tiene que ver con múltiples razones y que son válidas y que son completamente comprensibles. Pero creo que en el fondo todo esto nos obliga a pensar que el concepto de lo crítico, el concepto de ciudadanía, es un concepto en revisión permanente. Y cuando hablamos de un concepto en revisión permanente es precisamente un concepto que nos saque del entorno específico. Yo creo que eh, esta tesis de Flores, que es entender que el pensamiento está en el aula y en la vida, y que está atravesado por la creatividad, la investigación, el aprendizaje, que promueve la reflexión, la interpretación, el análisis, que tiene que dar como objeto final la argumentación, nos ayuda a entender que el aula
es un escenario que de alguna manera no tiene que ver con el espacio, sino con todo lo que está allí que representa el mundo exterior. ¿Qué significa eso? Hay veces no se trata del espacio donde hay 50 estudiantes. Se trata en ocasiones de pensar que esos 50 estudiantes, esos 30 estudiantes, esos 15 estudiantes son, digámoslo de una manera un tanto caricaturesca, son los representantes del exterior. Y eso me ayuda a entender que el aula es pura exterioridad, pura exterioridad. Esta pintura a mí me parece muy significativa por un rol muy importante, que los que leyeron a Cien años de soledad saben el rol de Melquiades, precisamente porque el comerciante no es que enseña económicamente. Nosotros, yo he dicho en diferentes espacios, yo creo que la humanidad tiene una deuda para el desarrollo fundamental, no solo hablando en la contemporaneidad, solo hablando en la historia. Y creo que es precisamente porque el comerciante es un migrante de la cultura. Y al ser un migrante de la cultura no es simplemente él y su objeto, sino su cosmovisión. Y creo que eso es un poco lo que sucede con el aula. Hay veces el aula implica pensarnos esa mismidad o esa otredad. Es decir, la delimitación del aula es una delimitación simbólica. Yo hay veces pienso en ese exceso de vanidad que hay veces tiene el estudiante, pero también pienso en ese exceso de intimidación que tiene el estudiante. Hay veces pienso en esa soberbia de algunos de ellos, pero también pienso en esa intimidación, en ese miedo de algunos de ellos, en esa soledad, porque es que no es el estudiante que está allí sentado, callado, atento, sino que es un universo. Y ese universo tiene una cantidad de elementos que a veces nosotros desconocemos. Creo que en el fondo nosotros nunca debemos dejar de preguntarnos por el aula como un escenario que va más allá del aula, que es una delimitación estrictamente simbólica, pero está compuesta por elementos de la cultura. Y como está compuesta por elementos de la cultura, es sobre la cultura que debemos ir. Es sobre la cultura que tenemos que estar permanentemente revisando ese chico que me está escuchando, quién es realmente, cuáles son sus disposiciones. No se trata de que es que yo no le puedo dar un ejemplo con una canción porque es que ya no la conoce. Se trata de que escuchan y por qué. Se trata de entender un poco esos fenómenos, esos dispositivos culturales, sociales que los movilizan. Y, profe, yo no creo que eso sea un ejercicio exclusivo de los que hacemos antropología. Eso es un ejercicio exclusivo de la docencia. Porque, perdón, más exclusivo permanente en la docencia. Porque es que somos los docentes los que tenemos que estar permanentemente ubicados en ese lugar de entender quién es el otro. No resolver la vida del otro. No ubicar, no ser el otro. Porque es que mi mismidad no puede contrariarse con el otro. No. Pero sí tenemos que indagar o permitirnos pensar que ese otro tiene unas formas de entender el mundo, de entender la realidad, de entender el contexto de una situación desde una perspectiva distinta. Yo creo que a veces ese tema de las redes, y por eso esa imagen, que es una juxtaposición de una pintura Caravaggio, pues obviamente moderna, pero me parece muy diciente, nos dice mucho. Yo no sé qué es lo que permite o no permite. Yo no sé si las redes sociales posibilitan una interacción, una fluidez, pero también siento que más allá de vanidad hay muchos miedos, hay muchos vacíos. Creo que es una mezcla un poco a partir de ese mundo contemporáneo entre el miedo y el vacío. Miedo al otro, que se está formando permanentemente y que cada vez va a ser peor, pero también el vacío, ese silencioso vacío que de alguna manera también se gesta dentro de ese escenario que nosotros llamamos aula. Y ahorita estamos en una condición distinta, pero volveremos. Y cuando volvamos, seguramente las preguntas no van a cambiar en muchos aspectos, pero tenemos que estar, insisto, revisándolas. Yo creo que nosotros somos actores sociales, pero somos actores que tienen que estar en permanente tránsito en la comprensión del mundo, en la comprensión de la cultura y en los aportes que le hacemos a ello, en los aportes que le hacemos a esos procesos. Eso no es un campo exclusivo de unos o de otros. Esta, digamos, definición que habla a grandes líneas de la importancia de un graduado y cómo los profesionales deben tomar permanentemente el concepto de pasar las ideas a la acción, por un lado, y pasar
ser parte, perdón, de equipos, de programas interdisciplinares, creo que resume muy bien eso que estábamos hablando ahorita de la definición del pensamiento crítico articulado con la interdisciplinariedad. ¿Por qué me gusta mucho esa definición? Porque es una definición que tiene el MIT. ¿Y por qué me parece importante? Pues porque finalmente es la universidad más importante del mundo. El MIT es la universidad más importante del mundo y gran parte de la apuesta pedagógica del MIT, si ustedes van, la revisan, tiene que ver con el fortalecimiento que tienen por el escenario interdisciplinar. Tiene que ver con esa concepción de entender que es tan importante campos como la ingeniería, pero también es importante el arte, las humanidades, las ciencias sociales y todos aquellos que hacen parte digamos, de su contexto inmediato, desde su apuesta formativa. Tiene que ver con que permanentemente se preguntan y están hablando permanentemente del deseo por la pregunta del otro. Creo que nos tiene que arrojar, nos tiene que abordar, nos tiene que permitir formas de entender nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el entorno, desde diferentes ángulos. El universo es como un circuito. Yo puedo prescindir de algunas de las luces de este circuito, como seguramente de forma constante en el universo se extinguen algunas de estas luces. El universo sigue funcionando, pero es indiscutible que si nosotros tenemos un panorama mucho más amplio para saber qué es aquello fundamental, necesario, básico, estructural, vamos a tener un profesional mucho más competente. Y esa, en buena medida, insisto, es una condición básica del pensamiento crítico. Un profesional que tenga herramientas para poder dar uso a ese pensamiento crítico de manera mucho más analítica. Diría, y con esto, digamos, cierro, porque también creo que es importante que conversemos un poco alrededor de lo que he planteado, diría que el uso del pensamiento crítico gira en torno a unas variables que van más allá de una disciplina. Y tiene que ver, primero, con comprender contextos y situaciones específicas, es decir, la región. Nosotros no podemos pensar que esta situación llamada COVID es exclusiva de nuestra región, ni tampoco ajena al mundo, pero sí tenemos que entender que hay una particularidad en ello. Hay veces les damos a estos chicos herramientas disciplinares muy buenas para comprender epistemológicamente cierto tipo de realidades, pero nos olvidamos, hay veces es importante que esas realidades sean las nuestras. Es fundamental. Muy interesante pensar el concepto de movilidad, pero es que pensemos en el concepto de movilidad en estas regiones. Muy interesante pensar el concepto de ecosistema, pero pensamos el fenómeno del ecosistema en este tipo de regiones, cuando hay una articulación, donde hay unas contradicciones permanentes. Entonces yo creo que sí hay que volver a contextualizar las situaciones específicas de los currículos, o no volverlo, porque finalmente se hace. Yo sé que ustedes lo hacen y que los programas y los comités curriculares lo hacen, pero sí es importante no dejar de hacerlo y cada vez hacerlo con mayores criterios, porque creo que de alguna manera es una de las apuestas del pensamiento crítico. Lo segundo, hay que analizar variables sociales, económicas, políticas y culturales. Yo creo que las variables son fundamentales porque es que el chico que llega al aula, la chica que llega al aula, no llega simplemente con una necesidad económica insatisfecha, sino con una pregunta social irresuelta, con una pregunta por su identidad, una pregunta política, una pregunta de todo orden. Y yo no estoy diciendo que el docente tenga que ser aquel que pueda resolverlo todo, pues sí tiene que tener herramientas para entender un poco las condiciones. Esas condiciones me dicen, pues por supuesto que me dicen. ¿Cómo no me van a decir? ¿Cómo no me van a decir esas condiciones que el 89.1% de la gente que se ha muerto de COVID en Colombia son estratos 1, 2 y 3? Es que eso no es un dato menor, es un dato fundamental para entender una enfermedad que tiene también una raíz profundamente inscrita con las condiciones de clase. Entonces no podemos pensar que esas variables son exclusivas para la Vicerrectoría de Responsabilidad Social o son propias de aquellos que estudiamos los fenómenos culturales, ¿no? Esas variables son propias de todos nosotros como profesionales, porque finalmente esas variables son las que tienen que salir a operar. Entonces, ¿dónde va a parar todo este discurso de la innovación si pretendemos que todos sean innovadores? Si pretendemos que el éxito de un profesional es que monte empresa. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de montar todos empresa, ser todos unos innovadores, cuando finalmente terminan haciendo un esfuerzo ingente por montar una empresa, pero el aparataje que tiene en ocasiones el Estado o los órganos locales
son digamos, tan fuertes que antes muy admirables los que siguen en el empeño de seguir montando empresa. Que es interesante, y sí, es que nadie puede negar los atributos, nadie los puede negar, pero hay que tener unas variables en cuenta, hay que tener unas variables específicas todo el tiempo en perspectiva analítica, porque si no, entonces, ¿dónde vamos a ir? A hablarnos de unos discursos que parecen más discursos de motivación personal que de principio de realidad. Y finalmente tiene que darnos la profesión, en este caso nuestra labor como profesionales, la capacidad de decirles a ellos, vean, muchachos, hay veces hay que empezar de una manera, pero vamos, usted va a ir encontrándose. Hay gente que indiscutiblemente no le interesa ser innovador y no creo que esté mal. No le interesa montar empresas y no creo que esté mal. No le interesa, hay gente que tiene cierto interés por la docencia y tiene todo el derecho de sentir ese interés, o aquel que quiere ser una cosa o la otra, pero si el interés está mediado no por el deseo, sino por una rentabilidad, pues ahí ya estamos fracasando como sociedad. Si la gente sigue ingresando a la universidad, a las universidades, porque cree que va a tener más éxito laboral con una carrera con la otra, ya estamos fracasando, no como universidad, no como sociedad, porque es que el éxito finalmente también tiene que ver con la apuesta de vida, con la satisfacción de lo que yo hago, y lo que hago me cansa. Pues claro, yo creo que en este momento todos estamos cansados de este semestre, cansados, rendidos, ya quisiéramos vacaciones, pero es parte de nuestro ejercicio, es parte de nuestro goce, es parte de nuestra apuesta formativa. Entonces yo sí creo que hay que analizar variables, pero hay que ubicarlas. Y es importante ubicarlas bajo principios claros de realidad, pero también bajo principios claros de movilidad, de movilización de ese deseo del otro. El pensamiento crítico tiene que ser usado para eso precisamente. ¿Hay que adoptar un lenguaje? Sí. ¿Por qué? Porque hay que estudiar las nuevas narrativas. Ya no nos podemos quedar con la narrativa clásica. No nos podemos quedar hablando de esos fenómenos que de alguna manera dan cuenta de procesos que ya han sido superados. Yo creo, insisto, que hay veces no se trata de quedarnos en la cueva pensando que todo el pasado fue mejor, sino también dar saltos. Esta fotografía, creo que es una muestra, Sevilla perfectamente pudo haberse quedado con esa imagen un poco parroquial, un poco de lo religioso, un poco de todo ese fervor católico que tiene, pero también decidió hacer apuestas, una apuesta arquitectónica en la Ciudad de las Artes, es una idea de entender que ellos podían ser otra cosa más allá de lo religioso, y eso me parece que es fundamental dentro de las políticas públicas y dentro de las formaciones que nosotros tenemos que estimular en los estudiantes, las narrativas y las nuevas formas de narrar el mundo no implican quedarnos repitiendo lo mismo que hemos repetido tantas veces, pero tampoco implica que es que todo lo nuevo, y yo sí, qué pena con los amantes de los neologismos, pero yo sí difiero profundamente de ese esnovismo de pensar que todo lo que viene por lo virtual o todo lo que viene con estos conceptos tan ruidosos de las nuevas tecnologías es necesario. Hay veces una tecnología básica que estamos olvidando, la lectura, y finalmente tiene que ser rescatada de nuevo como un principio fundamental en la formación de un estudiante. Porque, insisto, hay cosas que no van a movilizarse por otra vía, que no va a haber video, por muy bien hecho que esté, que pueda movilizar eso. Y eso nosotros lo entendemos porque venimos de ese proceso. Finalmente, establecer una posición argumentada. ¿Sí? Yo creo que hay que tratar de establecer una posición argumentada que vaya más allá de establecer un juicio sobre una cosa o sobre la otra. Yo creo que hay que establecer una posición argumentada con un pensamiento crítico estructurado que nos permita ir abordando campos y escenarios de distinto orden. Bueno, yo dejo por ahí. Como me lo imaginé, no podía avanzar mucho porque creo que es tema bastante extenso, entonces traté como de marcar algunos elementos, pero igual se quedaron muchos por fuera, pero sí me parece importante cortar ahí para que conversemos un poquitico. Yo creo que sin conversar esto no tendría como mucho sentido. Bueno, nuestra moderadora, jefe. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Como siempre, es muy enriquecedor escucharte. Entonces, tenemos un espacio para compartir, pues de eso se trata este espacio, de que realmente nosotros planteemos algunas posturas académicas y que realmente nos permita a nosotros iniciar con ese diálogo de saberes que nos propone Juan Manuel y que realmente es tan importante. Yo, pues antes de darle paso a los demás, quiero como plantear dos cosas que me quedaron resonando de la presentación de Juan Manuel, y una tiene que ver con nuestro quehacer docente. Realmente es una responsabilidad de nosotros el mantener actualizados. Esa parte me pareció muy importante, que ojalá cada uno de nosotros haga eco de esto. Y lo segundo que quería preguntarte, Juan Manuel, es
pues yo sé que no hay reglas ni tips, pero ¿cómo podríamos nosotros empezar a aunar el camino de tener esos diálogos entre saberes? Porque a mí me parece que eso es muy complejo cuando nosotros tenemos una formación y siempre, yo hablo por mi caso, siempre mis relaciones van muy a los profesionales de mi disciplina, ¿cierto? Entonces, digamos, institucionalmente, por programas, por facultades, ¿cómo pudiésemos empezar a propiciar ese diálogo de saberes que realmente es tan importante? Porque no podemos formar a los estudiantes en un pensamiento interdisciplinario cuando a nosotros los docentes nos cuesta esto. Entonces, quisiera como escuchar una postura tuya para que ya empecemos entonces con los compañeros. Bueno, no, muchas gracias, ingeniera. Yo creo que es fundamental pensar la importancia del diálogo. Yo creo que el diálogo interdisciplinar implica que nos empecemos. Yo veo dos vías fundamentales y yo lo he planteado con mis colegas del departamento, lo hemos discutido, muy importante. La primera, es fundamental que los programas empiecen a pensarse evaluaciones colectivas. Yo creo que eso es vital, que los programas empiecen a pensarse evaluaciones donde esté lo disciplinar, pero esté esto que aparentemente no tiene que ver con sus acervos formativos. Porque finalmente, cuando alguien presenta un informe, en el caso, por ejemplo, digamos, en el campo de la química, no solamente tiene que ver con el elemento, el contenido, sino con la manera, el cuidado, todo aquello que puede suscitar, presentar un informe, por ejemplo, un informe de lectura, pero tener en cuenta que un informe de lectura no simplemente es un resumen, es tener un criterio a la hora de presentarlo, es tener un análisis a la hora de hacerlo. Entonces yo sí creo que es muy importante, por un lado, fortalecer los diálogos, las evaluaciones colectivas o los trabajos colectivos en los muchachos. Que un muchacho pueda presentar un trabajo y que ese trabajo le hable digamos, hable de diferentes asignaturas que esté viendo. Pero ¿quién es el primero que tiene que pensarse eso? Pues los docentes, porque son los que tienen que tener el criterio de pensar que ese trabajo, que puede servirle a la profesora Luz Estela, pero también me sirve a mí como docente de un área, y es un trabajo articulado e interdisciplinar. Entonces yo creo que eso es un ejercicio básico y me parece a mí que es fundamental empezarlo a estimular. Sé que muchos programas lo hacen, pero creo que eso debería ser una política institucional. Lo segundo es que yo creo que es hora de que empecemos a pensarnos diálogos un poco más rigurosos, académicamente hablando, desde la perspectiva interdisciplinar. Yo creo que, por ejemplo, esto que estamos viviendo, esto del COVID o esto del teletrabajo, es tan importante para aquellos que hacen parte del mundo de la literatura, pero también para aquellos que hacen parte del mundo de las ciencias básicas, pero también para aquellos que hacen parte del mundo de la comprensión de la cultura. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los fenómenos y no en las disciplinas. Y yo creo que los ejercicios colectivos de manera interdisciplinar deben ser una apuesta que nos permite ir avanzando en ello. Yo sí creo que ir fortaleciendo actividades, foros, digamos, discusiones académicas o apuestas académicas de manera interdisciplinar es lo que nos va a permitir ir venciendo esos miedos, porque yo siento que lo que dices es completamente cierto. No tiene cierto miedo de que finalmente un campo termine desvirtuando al otro o que termine saliéndose o excediendo, y mucho más cuando está formando estudiantes. Pero yo creo que es hacia allá donde va a apuntar el asunto. Yo creo que es como la apuesta, diría yo. Manuel, muchas gracias. Entonces tenemos abierto el espacio para opiniones, para escuchar a ver las apreciaciones de cada uno de los participantes de esta sesión de trabajo. Si quieren por el chat van pidiendo la palabra o si quieren van hablando, pues aquí no hay nada como podemos hacer la sesión muy natural. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Gladys Agudero de la Facultad de Educación. Bueno, usted, profesor Juan Manuel, nos da una relación muy importante entre pensamiento crítico, responsabilidad ciudadana, sostenibilidad ambiental, es decir, un abrebocas clave para el segundo nivel de pensamiento crítico que ya lo están convocando creo que para el 1 de diciembre.
Entonces es tan importante comenzar a entender cómo se relaciona, porque muchas veces nosotros tendemos a decir, bueno, pensamiento crítico va por un lado, responsabilidad ciudadana por el otro, sostenibilidad ambiental y todas las competencias o algo que debe ser transversal, nosotros a veces no adivinamos, necesitamos como que alguien como en este espacio, como usted lo hizo, nos explicite esa relación y yo la entendí perfectamente y bueno, bienvenidas estas charlas de esta naturaleza tan importantes que pienso que nos da herramientas ahora que nos están convocando a la renovación curricular, nos da bastantes herramientas para lo interdisciplinario porque como le digo, no lo podemos adivinar, tenemos que tener como esos detalles, ese cómo lo hacemos. También saludo el que usted le haya dado relevancia a la lectura, porque la lectura, la escritura, la oralidad transversalizan todas las disciplinas, es decir, ninguna disciplina es ajena a estas actividades de orden superior. Usted le da la relevancia y el papel tan complejo y tan importante que tiene, y más porque el pensamiento crítico llega a ser uno de los niveles que se han señalado cuando se estudia con profundidad la lectura o sus niveles. Venimos a señalar la lectura crítica como uno de sus eslabones importantes. Lo que me queda es pues agradecer y me llevo mucho de este espacio para poder aportar en mi facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. El profesor Diego Leandro tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Hola. Muchas gracias a la Vicerrectoría, a los organizadores, al Departamento de Humanidades, al profesor Juan Manuel, muy agradable escucharlo. Yo trabajo el pensamiento crítico como algo fundamental en mis asignaturas de medios, sobre todo desde la perspectiva de la educación mediática y de la alfabetización mediática informacional, que es un enfoque pues que desde los años 80 ha tomado mucha importancia, y superando las miradas instrumentalistas de los medios de comunicación y de las TIC, dejando esa educación solo funcional, esa alfabetización funcional, como en la que estamos ahora. Porque claro, curiosamente, la sociedad en general y dentro de ella los docentes le hemos dado la espalda mucho tiempo a los medios y a las TIC, bien sea porque solo nos interesa para aprender el videoproyector o como tú dices, Juan Manuel, para mostrar un video, una película y considerar que con eso se está sustituyendo el desarrollo de un contenido o la formación en algún sentido. Entonces, en ese sentido, pues precisamente mi tesis de doctorado y lo que vengo investigando hace ya 15 años es el video autobiográfico, no solo el hardware o el software o el instrumento como tal, sino en la concepción de medio desde un punto de vista ecológico, o sea, desde un punto de vista total. Yo quería intervenir porque tengo muchas preguntas que pues tampoco las voy a leer porque creo que eso, más bien lo que tú planteaste me ayudó a confirmar unas preguntas y más bien las puse por escrito, pero sí quiero decir dos cosas que me parece todavía debatibles y que yo creo que hay que pensar mucho más y claro que habrá que tomar otros espacios para hacerlo. Cuando tú planteas el tema de, pones varias veces el ejemplo del deportista y del jugador de fútbol o de la cultura del espectáculo. Yo no soy aficionado, yo soy muy mal aficionado, yo veo partidos solo de la Selección Colombia, eso que cuando van ganando, así que no soy el más calificado para hablar del tema, pero yo también me hago esa pregunta acerca de si ese en realidad es parte del problema, porque yo creo que es muy importante que exista entretenimiento. El problema es cuando se nos está vendiendo la idea, por ejemplo, de que entonces hay que entretener a los estudiantes todo el tiempo. Yo pensaría que no, ¿cierto? Es un debate que tengo con los estudiantes también en este momento en práctica observacional y en investigación formativa. Pues bueno, ¿qué es lo que activa? ¿Qué es lo que es útil del entretenimiento, por ejemplo, para el aprendizaje o para la enseñanza? Es ese factor lúdico, es ese placer intelectual que genera aprender jugando, pero no siempre hay que jugar. Hay
placeres intelectuales que van mucho más allá del juego, o más allá de un Kahoot, o más allá de cualquier otra tecnología. Entonces, pienso que también es tener cuidado con ese asunto de las modas y de los modos, de no caer en la moda, precisamente en lo que tú dices, en ese esnovismo con las TIC y con los medios, porque pues ahora estamos en una necesidad puntual y me parece muy válida y muy importante y muy valiosos los esfuerzos que está haciendo la universidad y todas las universidades del mundo, que nos cogieron descuidados con el tema de que no sabemos manejar medios, no sabemos apropiar TIC, no sabemos usarlas. Y entonces estamos solo en lo funcional, dejamos como de lado un poco, nuevamente aplazado el pensamiento crítico en función de los medios y de las TIC. Yo pensaría más bien, Juan Manuel, que el problema para mí no es tanto el tema del jugador de fútbol y la cultura del espectáculo como tal, que hay que mirarla desde un punto de vista crítico, sí, y que hay que ver qué modelos se le venden a los chicos ahí, enseñarles a analizarlos y a cuestionarlos, sí. Pero yo pienso que es más delicado el asunto de cómo se le está vendiendo al joven en este momento el oportunismo, la viveza y la ignorancia como valor. O sea, tenemos también jóvenes que van a nuestras clases solo prácticamente a que les validen lo que piensan desde su percepción inmediata, docentes que hacen demagogia también en las aulas de clase o imponen sus conceptos o imponen su opinión y para ellos es lo más importante por encima de todo, incluso de sus colegas o de sus estudiantes. O prácticas donde al estudiante se le valora únicamente su talento, que es muy valioso, pero que no es lo único. Y yo considero que hay muchas más otras cosas y más detalles en todo esto, pero creo que también el mundo está ofreciendo un poco eso, un poco la ignorancia como valor, ¿cierto? El hecho de que usted solo necesita pasar por encima de echar el codazo, meter la zancadilla, saltar el obstáculo y a veces el profesor también es un obstáculo. Entonces, no sé, es como la reflexión que yo hago y creo que es más delicado eso que el hecho de que el chico de pronto vea en el jugador de fútbol o en la cultura del espectáculo algo, un modelo, porque a veces hay modelos muy positivos que podrían valorarse en esos dos entornos. Y finalmente, la otra cuestión es acerca de la obsolescencia. Tú utilizaste ese término. Para mí es muy preocupante porque yo me pregunto, ¿será que somos obsoletos o caducos? Y esa condición de caducidad, yo entiendo pues lo que tú planteas, ¿cierto? Creo entenderlo de esta manera, como el hecho de la caducidad también nos plantea unos retos y nos plantea una dimensión humana que posiblemente no tendríamos o sería diferente si fuésemos, por ejemplo, una simbiosis entre máquina y humano, la mitad máquina, la mitad humano y hasta tuviésemos la posibilidad de vivir eternamente, que es más o menos como uno de los proyectos que tienen los mega ricos de este planeta, con una tecnología como Neuralink que va a conectar cerebros con Internet y ya está pues como en sus últimas etapas de ensayo y eso es es una realidad, eso se va a dar, ¿cierto? Vamos a ver quiénes prefieren conectarse a Internet y quiénes prefieren conectar su cerebro a Internet y quienes prefieren ir a la universidad. Pero entonces me preocupa es más la palabra obsoletos, porque yo a veces me pregunto si en realidad estamos también frente a generaciones que tienen mucho de positivo, y pues yo no voy a decir que no hay nada bueno en los jóvenes, no, tampoco va a caer en ese estereotipo y en ese reduccionismo. Pero digamos, problematizando esto, yo también me pregunto si no hay una sociedad también que de alguna manera está planteando casi que una renderización del mundo, ¿cierto? Como un culto a la purificación adánica, como partir de ceros otra vez. Entonces, el término obsoleto es el que a mí me causa debate interno y que estoy tratando como de plantearte con estas palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias, no, muy importante, Diego. Dos cosas, digamos, muy puntuales. La primera es, nunca se puede confundir el síntoma con la enfermedad. Es indiscutible que lo que yo estaba planteando en relación con el tema del fútbol es un tema sintomático en la sociedad. Yo no lo vería como lo ves, como tan aislado. O el tema del espectáculo, creo que es un tema que tiene que ver precisamente con eso mismo que estás planteando, y es una cultura del inmediato, es una cultura de la falta de formación, donde esto encaja perfecto. Entonces yo no creo que haya, y mal haría yo en cuestionar ese tipo de prácticas, pues lo digo precisamente porque es gran parte del tejido social se construye precisamente con prácticas simbólicas como estas.
Lo que pasa es que cuando esas prácticas simbólicas se vuelven sintomáticas, se hacen parte de toda una estructura social en el cual, en el caso nuestro, el modelo nos está hablando de esa vía, de lo fácil, de lo práctico, de lo que amerita menos vías, pues yo creo que nosotros no podemos pretender que después los muchachos no sean producto de esa historia, de esa cultura. Si de repente hoy la noticia, muy triste, a los que nos gusta el fútbol, que se haya muerto Maradona, conmueve, pues sí, pero también deberían conmover otra cantidad de actores sociales quizá un poco más importantes para la humanidad. No estoy diciendo, insisto, que ese tipo de situaciones no sean importantes, ni que simbólicamente no ocupen un rol dentro del tejido social. Creo que lo ocupan, es fundamental, es necesario además. Sin embargo, creo que en el fondo es lo que estás planteando. En el fondo hay un tema estructural que no se puede confundir con el tema coyuntural. Y el tema estructural tiene que ver con una sociedad que está permanentemente mandándole un mensaje desde que son niños, donde hay actores que tienen una connotación de heroísmo, una connotación casi que sobrehumana, una connotación de superhéroes. Esos son digamos, los calificativos que le dan a los futbolistas en muchas ocasiones, porque finalmente el niño no va a discriminar eso en términos simbólicos, en términos analíticos, en términos críticos. Por eso creo que es parte de todo ese proceso y comparto lo que dices, el tema de fondo es el otro, el tema estructural. Lo que pasa es que eso simplemente fue una forma de ejemplificarlo, pero sí es cierto, el tema es un tema que va más allá del caso puntual, del síntoma. Lo segundo, de pronto no es tanto el concepto de obsoleto, de pronto no es tanto que ese sea el concepto, no sea el concepto apropiado, pero lo que creo bueno, como lo planteas, lo entendiste bien, en relación con lo que estoy queriendo decir, creo que es más bien el llamado a pensar que nosotros, si no actualizamos, si no contextualizamos, si no profundizamos permanentemente, nos vamos a quedar absolutamente sumidos en una discursividad que poco va a contribuir y que de alguna manera se va a quedar estancada en un proceso de transformación permanente. Lo mismo que estás planteando, por ejemplo, que me parece muy interesante, Diego, del tema de los nuevos desafíos, de los medios, de las producciones, todo esto digamos, pone en evidencia la importancia de ir más allá del uso de una herramienta y tiene que ubicarnos un poco en el contenido más allá del uso o en el contenido con el uso. Yo creo que sí es fundamental establecer ese diálogo en ambas vías. Pienso que, y reitero, lo que planteaba ahorita, es muy importante que nos adaptemos, pero adaptarnos no simplemente implica pensar el método, sino pensar también la necesidad de cambiar su contenido. Porque el contenido finalmente va siendo muy circunstancial a la época. Y la época nos está ofreciendo unos desafíos en ese sentido muy importantes. Entonces, sí me parece importante, digamos, reiterar que el llamado es más hacia la necesidad de estar en permanente movimiento, en permanente búsqueda por ese deseo de seguir aprendiendo, por ese deseo de seguir problematizando. Yo insisto que la palabra que mejor debería definirnos como profesionales en el campo, particularmente de las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias básicas, en todos los campos, es precisamente la incertidumbre. Yo creo que es una necesidad mantener un estado permanente de incertidumbre en el campo del conocimiento y particularmente en el campo de la pedagogía, porque creo que tú lo señalas muy bien, hay veces parece como doctrina, hay veces uno piensa que los docentes parecen es como más echando una doctrina, como una línea muy específica en relación con una cosa que es inobjetable, incuestionable y se pierde el valor o la necesidad de estar permanentemente problematizando, estar permanentemente avanzando más allá de eso. Entonces yo sí creo que es importante que ese sea siempre como nuestro objetivo, seguir dándole lugar al deseo de la búsqueda, porque eso es lo que moviliza. Yo creo que es lo mismo que sucede cuando hablamos de las prácticas pedagógicas. Antes de mirar cuál es el modelo ideal, porque modelo ideal, bueno, primero modelo ideal no hay, pero antes de pensar en modelos, tengo que encontrarme. Y yo solamente me encuentro cuando me identifico con lo que estoy enseñando o con lo que estoy aprendiendo. Yo me encuentro antes de pretender buscar encontrar a los demás. Yo creo que en la docencia y en la pedagogía pasa lo mismo.
Yo no puedo hablarles a ellos de un campo que a mí no me apasione, no me movilice y no me genere una incertidumbre permanente, porque si no voy a estar recitando algo que poco tiene que ver conmigo. Y yo creo que esa es un poco la importancia de la incertidumbre en todo ese proceso. Gracias, Diego. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí. Dale. Pues si puedo, ¿me oyen bien? Estoy conectado desde el celular porque yo soy Juan Fernando Chica, el director del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y profesor. Soy medio tiempo administrativo como director, medio tiempo docente. Siempre digo que trabajo tiempo y medio, las matemáticas no me han cuadrado. Pero me interesan mucho estos temas y por eso me inscribí en el taller de pensamiento crítico, para darle las gracias al profesor Juan Manuel por lo pertinente de sus apreciaciones. De pronto, para participar un poco en el asunto, me gustaría expresarle que tenemos que buscar también la forma de motivar a los estudiantes. Esta mañana tuve un debate con unos estudiantes a los que les doy la asignatura de análisis financiero, porque el fin de semana debían leer algo para traer hoy a tratar en clase, y lo habían leído 6 estudiantes de cuenta. Pues básicamente muy poquitos, los que uno identifica como juiciosos. Y muchos de ellos, cuando no leen y uno les pregunta por qué no lo están haciendo, dicen, profe, no tenía tiempo, y como igual usted pues va a hablar del tema en la clase, pues entonces ahí aprovecha uno. Me cuestiona mucho cómo hacer para hacerles entender a los estudiantes que ellos no pueden pretender ser profesionales con de leer algo adicional cuando las clases y los semestres se vuelven de 4 meses, terminan siendo 16 clases de una asignatura en un semestre. Ahí no van a alcanzar a obtener los conocimientos que requiere un profesional, y tienen como apagado ese chip de las ganas de leer más, de profundizar, y solamente quieren que les den unas certezas, de alguna manera, que el profesor les diga lo que ellos necesitan saber, y creen que con lo que el profesor les diga va a ser suficiente. No sé cómo, me molesté con ellos, les dije que me parecían muy perezosos, muy poco interesados en la materia, que porque tan poquitos habían leído, y resulté metido en un problema de debate con ellos, porque ya una de las alumnas, o un alumno, no recuerdo, me dijo, profe, usted no sabe nada de programación neurolingüística, entonces usted no sabe que cuando nos dice perezosos o vagos, lo que va a hacer es que nosotros nos convirtamos en perezosos o vagos, porque el poder de la palabra, y la palabra tiene poder, y entonces yo ya terminé diciéndoles, pero por Dios, entonces ya van a resultar perezosos y vagos por culpa del profesor. No sé cómo vamos a hacer, profesor Juan Manuel, y al resto de docentes que están aquí con nosotros, para ver, para despertar en ellos esa necesidad, esa curiosidad que yo creo que por lo menos en la época en que yo estuve con los compañeros que me rodeaban a mí, éramos básicamente insaciables en el tema del conocimiento. Yo les digo mucho a mis alumnos, les digo que a mí me hubiera tocado estudiar en la época de hoy, que todo el conocimiento está ahí en el celular, porque está conectado por internet. Por aquí ando en el campo, estoy en Arabia, y estoy conectado a una charla, que a mí me hubiera tocado eso en esta época. Yo no sé cuánto hubiera aprendido más de lo que ya hice cuando me tocaba ir a pelear allá con los otros compañeros, a ver quién cogía el libro primero en la biblioteca y eso. Necesitamos una estrategia para motivarlos. Quería desahogarme con eso. Y para los otros profes, y antes de terminar y dar la palabra a Juan Manuel, les recomiendo, hay un libro muy chévere de Peter Watson que se llama Convergencias, que habla muy bien de la manera en que las ciencias, la multidisciplinariedad, la se interconectan, y es un libro muy chévere para empezar a hablar de profesor Juan Manuel.
Bueno, profesor, muchas gracias. Yo tenía el micrófono apagado. No, tranquilo. Al final, Otra. nosotros no lo escuchamos. Bueno, Muchas gracias. ok, No, gracias, profe. simplemente complementaría un asunto muy puntual, muy corto. Yo creo que es muy importante, creo, que lo pensemos, los invito a que lo pensemos de esta manera, y es que no todos debemos, más bien, todos debemos hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Yo creo que con los estudiantes es importante fomentarles o estimular esa idea de que ellos se van a hacer cargo de ese tipo de lecciones. A mí me pasa eso que cuenta el profesor, nos pasa, yo creo que a todos, esa frustración que uno siente cuando no leen, pero yo creo que es muy importante llamarles a la reflexión frente al tema de las decisiones. Uno decide cómo va a ser profesionalmente. Yo les digo a ellos, usted después no pretenda de que haya un mar de ofertas que no va a existir cuando se gradúe, pero sí van a existir oportunidades. Y ahí, en esas oportunidades, piense en esas decisiones que ha tomado. No leer es una decisión, como es una decisión no votar. Esas decisiones traen evidentes consecuencias. Y las consecuencias de lo uno o de lo otro siempre tienen que ser parte de la responsabilidad que nos permita ser profesionales consistentes en lo que hacemos. Entonces yo creo que aquí lo que debe estar en el fondo de la discusión es invitar permanentemente a los estudiantes a que se hagan cargo de ello. Yo les digo, uno no se tiene por qué enamorar de una asignatura, uno tiene que enamorarse de un contenido, ni se enamora de un docente, ni de una docente, sino de un contenido, pero tenemos que saber qué lecciones tomamos, qué decisiones tomamos y en qué momento lo hacemos. Y yo creo que es importante pensarlo de esa manera. Bueno. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Muy buenas tardes. Tienes la palabra. Claro que sí, espera que estoy un poquito enredado aquí con mi celular, pero ok. Aquí creo que activé la cámara. Bien. No, muy buenas tardes a todos. La verdad es que pues muy contento de estos espacios porque, a ver, yo quisiera, escuché al compañero ahorita que tuvo un estudiante que le habló de programación neurolingüística. Créame que me encantaría que yo tuviera estudiantes de esas características, al menos que sacaran una teoría de lo que han escuchado y que tienen su propio criterio. Pero es que resulta que la cosa está más preocupante. Yo tengo la realidad es que tengo estudiantes que definitivamente no opinan nada, ¿cierto? No opinan nada hasta el punto que cuando hay un partido Barça-Madrid les pregunto por ponerles tema, muchachos, ¿ustedes qué opinaron del partido? Ni siquiera de ese tipo de cosas. Es decir, mucho menos voy a esperar de ellos que de pronto van a opinar acerca de la globalización, cuando estamos hablando de estandarización, por ejemplo, que obviamente hay un silencio rotundo mucho más en esta pandemia, que están escondidos detrás de un micrófono, detrás de una cámara. Entonces, la situación de la falta de criterio, de la falta de pensamiento crítico es total. A mí me encantaría, yo llevo clases completas donde termino finalmente dictándoles, narrándoles una cantidad, una presentación, tratando de participarlos con preguntas motivadas con una décima, pero si no es así, los pelados de hoy en día, al menos los que yo tengo en clase, cada vez opinan menos. Pero más preocupante aún, y quiero dejar la reflexión, ni siquiera en las reuniones de profesores tenemos compañeros que tengan criterio, ni siquiera tenemos compañeros que opinen, ni siquiera tenemos compañeros con los cuales se pueda construir criterios para el programa, ¿cierto? Entonces hay temores, hay falta de argumentos. Entonces, pues no podemos pedirle a los estudiantes saber que en nuestro contexto también encontramos una apatía o unos temores infundados, no sé por qué, ¿cierto? En los profesores, donde uno ve que hay carencia completamente de criterios. Entonces, es como mi reflexión, también como dijo el compañero, un poco de desahogo, porque ya me encantaría que un estudiante me dijera a mí cosas raras, pues, cosas personales, de religión, de neurolingüística, para poder hablar con él algo diferente a simplemente una cosa, un conocimiento propio de cada asignatura. Pero no, uno no encuentra receptividad, uno no encuentra estudiantes que tengan un criterio con un argumento mínimo de haber visto una noticia, de haber leído, de haber visto algo con el que pueda uno dialogar con ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Edgar, por tu aporte. No sé si Juan Manuel le quieras contestar algo o... No, yo creo que es completamente, pues claro, lo que el profesor plantea. Es indiscutible que hay un tema con la participación que tiene que ver con muchos aspectos, de todo orden. Me parece importante un asunto muy puntual. Por ejemplo, es muy, para mí ha sido muy impactante ver cómo chicos que eran bastante reservados en el aula con la virtualidad se han vuelto muy activos. Y seguramente va a pasar lo contrario cuando volvamos. Los que eran muy activos quizá puedan o se tornen un poco más reservados, porque las condiciones sí nos obligan a pensarlos en términos pedagógicos. Porque además, como lo plantea el profesor, aquí hay un tema pues, de base, y es un tema cultural, es un tema de participar, de hablar, de opinar, de estructurar, y no simplemente quedarnos en esa condición un poco heterónoma de la obediencia a la norma. Y ahí es donde creo que va a ser importante siempre estar problematizando por el medio. Yo creo que eso es fundamental. Quería solamente complementar eso. Listo, Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y realmente muchas gracias a todos los profesores que se conectaron en este espacio. Yo creo que esto es una demostración de nuestro compromiso institucional y de nuestro compromiso con la profesión de ser docente universitario. Yo quedo muy contenta. Entonces los invitamos a la segunda sesión el martes 1 de diciembre de 2 a 4 de la tarde. Entonces, Juan Manuel, nuevamente a ti muchas gracias. Esperamos seguir contando con tus aportes, con tus explicaciones, con tu experiencia en esta área tan importante para la sociedad y para nuestra universidad, por supuesto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos como un poco en abrebocas, pero bueno, esa era la idea. Gracias.